intermitente. Así que vamos a empezar el día de hoy. Como les había comentado, vamos a empezar con nuevos conocimientos y la primera consulta para el cuaderno virtual para que sigamos trabajando en el cuaderno. La primera pregunta de la consulta es, ¿qué son lesiones deportivas? Anótele directamente en el cuaderno virtual o en una hoja aparte. ¿De acuerdo? ¿Qué son lesiones deportivas? Pregunta número 2 de la misma consulta. ¿Qué tipos de lesiones deportivas existen? ¿Qué tipos de lesiones deportivas existen? ¿Qué tipos de lesiones deportivas existen? Entonces, usted ya sabe cómo hacer las consultas, ya hemos venido trabajando de la misma manera, no cambia nada, en la cual usted tiene que coger y poner la pregunta, el concepto, su aporte y el gráfico, ¿verdad? Al igual que en la segunda pregunta va poniendo lo mismo. Copia la pregunta, pone el concepto, su aporte y los gráficos, porque ahí se va a encontrar con diferentes tipos de lesiones, entonces usted mismo va poniéndole ahí las imágenes o gráficos que vaya encontrando. ¿De acuerdo, jóvenes? Por favor, si alguien no entiende, tal vez necesitamos que volvamos a repetir, no pasa nada, lo volvemos a repetir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya para dar inicio a la clase del día de hoy, yo les pregunto, a lo que nosotros escuchamos el término de lesiones deportivas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, Alexandra Tuapanta? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Como quien dice, una fractura en algún hueso de la parte del cuerpo. Perfecto, muy bien. Listo. Carlos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Un desgarre o algo así, lesión. Listo. Doménica, se le viene a la mente a usted, Doménica? Señorita Jacome, Doménica. ¿Está el micrófono apagado, Doménica? Ah, perfecto, no tiene audio. Bueno, vamos. Jimena es Daniela. ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a la mente cuando dicen lesiones deportivas? Una fisura, un desgarre. Bueno, sí, todos el mismo hecho, ¿verdad? Todos escuchamos a lo que este término y decimos lo primero es alguna fractura, desgarre, herida, pero la diferencia esta es que se dan cuando se están realizando actividades netamente deportivas, es decir, como son atletismo, deportes colectivos, deportes individuales, como puede ser atletismo, fútbol, natación, tenis de mesa, tenis de campo, todas estas disciplinas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes para que estas lesiones se produzcan? A ver, ¿quién me dice? Vamos a escucharle a Carlita. No haber realizado un calentamiento previo. Perfecto, entonces, a ver, vamos, Adamaris, otra posible respuesta. ¿Por qué se dan estas lesiones? ¿Por qué crees o por qué te imaginas tú? Se puede decir por una mala técnica al realizar el momento el deporte. Perfecto, muy bien. Un mal desarrollo de gesto técnico. Listo. Vamos con Ceballos Gabriel. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué se dan este tipo de lesiones? Gabriel. Por la falta de un implemento deportivo adecuado. Bueno, puede ser ahí. También correcto. Podemos tener mala implementación. Perfecto. Como usted, la mayoría de ustedes, continuando, como cada uno de ustedes ya manifestó y sacó los posibles factores que se pueden dar para unas posibles lesiones, tiene mucho que ver, tanto desde el deporte, si es individual o colectivo, si es deporte de contacto o no, como la superficie donde éste se desempeña. ¿De acuerdo?
Vamos a tomar el ejemplo de un deporte individual, ¿ya? Como en este caso sería la parte del atletismo. Corredores de marcha, corredores de 100 metros planos. Usted sabe que para la preparación física, tanto técnica como táctica, también se le realizan este tipo de deportes, que es el atletismo. Entonces, en la disciplina de lo que es marcha, tiene mucho que ver tanto la técnica como la indumentaria. ¿Por qué tendrá que ver esto? Porque si nosotros realizamos una mala técnica al momento de la ejecución, ¿sí? O simplemente estamos ahí por competir nada más, obviamente va a sobreesforzar a su cuerpo, va a sobreesforzar a estas partes de como son las piernas, como es la cadera, en todo, ¿sí? ¿Y qué va a causar? Por ende, un desgaste más pronto, más rápido, y que puede desencadenar en que, en lo que había mencionado justamente Carlos, me parece que era, que había comentado que pueden ser desgarres musculares, ¿sí? Calambres, entre otros más. Ahora pasando a un deporte ya grupal o colectivo, que son como es el fútbol. La mayoría de ustedes sabe que el deporte, el fútbol es el que uno de los que más tiene acogida a nivel tanto nacional como mundial, ¿de acuerdo? En el cual se lo juega primero que nada en diferentes tipos de superficies, como son canchas de césped, canchas de tierra, césped sintético, ¿verdad? Y nosotros a nivel, llamémoslo un poquito más pequeño, a nivel nacional lo jugamos nosotros cuando somos niños o jóvenes o a veces hasta de adultos, lo jugamos en la calle, ¿verdad? Entonces todo esto también influye mucho en el qué tipo de lesión puede tener una persona. No es lo mismo jugar en una cancha de césped natural que jugar en una cancha de césped sintético o jugar en las canchas de tierra. Lo que la mayoría de aquí ha practicado fútbol alguna vez sabe de lo que hablamos y entiende también las grandes diferencias que se presentan. Algo también que les quería comentar, tiene que ver mucho la indumentaria, como habían dicho, porque si nosotros nos ponemos a jugar el deporte con algo que no es lo correcto, como el tipo de calzado, obviamente podemos tener tendencia a lesionarnos. No sé si estamos quedando claros, chicos, hasta ahí. Sí, perfecto. Espérenme un segundito. Entonces, justamente lo que les estaba comentando. La superficie de juego tiene mucho que influenciar en las lesiones deportivas. Y más aún, como les había comentado, justamente el deporte del fútbol es un deporte de contacto que hay jugadas con cambios de ritmo, cambios de velocidad, en el cual se pueden apreciar que si el cuerpo no está desarrollado con un calentamiento previo adecuadamente y no tiene un buen manejo de técnica y táctica, pues puede tener tendencia a lesionar. Al igual que si nosotros vemos que en el fútbol profesional, en el fútbol barrial, en el fútbol recreativo, suceden jugadas que nunca uno las espera, como pueden ser las caídas, ¿verdad? Porque nadie entra a la cancha con ganas de dañar o con ganas de lastimar, jamás, sino que lamentablemente cada una de las jugadas se va desencadenando en eso y a veces de las jugadas más inocentes o las que tal vez dicen, no, solamente se golpeó, es cuando ocurren las mayores lesiones, ¿sí? Otro posible principio de las lesiones deportivas son al igual como yo les había comentado a ustedes, cuando nosotros trabajábamos lo que era el campeonato interno, nos dábamos cuenta que eran muy pocas las personas que calentaban. Usted recordará, en el campeonato interno ustedes simplemente salían del curso y decían, listo, profe, ¿dónde me pongo? Y se ponían tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Así era como se manejaban ustedes. Al igual que desde que eran pequeños, tanto estaban ustedes en escuela, qué sé yo, en un sexto, séptimo de básica, como en un primero o octavo año de educación básica, décimo y ahora un tercero, muchos de ustedes solían tener la costumbre, sonaba el timbre de recreo y pegaban un pique a ganar la cancha, ¿verdad? O a ganar la cancha, a ver quién llegaba primero y así. Entonces, ¿qué nos decía todo esto? Que simplemente el cuerpo estaba en una posición en descanso y usted de una lo activaba a correr.
¿De acuerdo? Y eso es lo que generalmente pasa. En nuestra cultura nosotros no tenemos el hábito o la costumbre de realizar un calentamiento antes de cada actividad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Aquí la mayoría de ustedes ha estado haciendo actividad física en casa, ha estado haciendo ejercicio en casa, ha estado trabajando musculación en casa. Dentro de lo que es pandemia, jóvenes, la mayoría, aparte de lo que es por el motivos de COVID, las visitas médicas, tanto en lo que es hospitales, clínicas, subcentros, también fue un número considerable lo que la mayoría de personas comenzó a visitar al médico. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas comenzó a hacer ejercicios en casa por medio de videos en internet, ¿sí? Antes, ahí está, por ahí creo que alguien ya se lesionó, que se acordó de algo, ya se comenzaron a reír, nunca más sigo esos videos, ¿verdad? ¿Por qué les quiero explicar, jóvenes? Algo que usted se tiene que dar cuenta es que los videos en internet son entrenamientos que tal vez a esa persona le funcionó, ¿sí? Tal vez a esa persona le funcionó. Y más aún, nosotros muchas de las veces, como en todo, ¿de acuerdo? Nos dejamos llevar por la parte visual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos que la persona que está ahí entrenando con una pesa o que está entrenando con algún implemento está tonificado o está musculoso, como le llaman ustedes, eh, nosotros decimos, perfecto, con ese entrenamiento me voy a poner así, sin tomar en cuenta que el entrenamiento depende de la genética de cada persona. Nosotros jamás podemos ir en contra de la genética. ¿De acuerdo? Es algo que usted ya tiene en su carga genética, ya tiene establecido. Tanto la forma de su fisionomía, la fisiología, su anatomía es personal de cada uno. ¿De acuerdo? Nunca vamos a poder comparar a Gabriel Ceballos con Carlos Carrera, por ejemplo. Son dos personas del sexo masculino, mismas edades, ¿verdad? Misma altura, todo, pero la anatomía siempre va a ser diferente, siempre va a variar. El método de entrenamiento puede ser que Gabriel lo recete de mejor manera que Carlos. En cambio, qué sé yo, Carlos, a él le cueste, ¿sí? Por genética le cueste generar masa muscular. Al igual que Gabriel, qué sé yo, él en cambio por genética sea más fácil el adquirir masa muscular. Entonces, chicos, el gran problema de los videos de internet fue que la mayoría de personas simplemente se dedicó a hacer ejercicios viendo estos videos. Espérenme. Perfecto, entonces la mayoría de personas se dedicó a esto. ¿Y qué pasaba? Se saltaba la parte del calentamiento. Como usted sabe, chicos, dentro de lo que es antes de hacer una actividad física, hay un calentamiento previo, hay un calentamiento general, calentamiento específico, en el cual la diferencia son los tiempos y la parte que se va a trabajar. Entonces, al no tener nosotros un buen calentamiento, al no tener claro los objetivos y metas que vamos a trabajar, provocan que las lesiones. ¿Cuál es el mejor consejo de cada uno de ustedes? Por eso yo siempre antes, cuando Gabriel me preguntaba de qué puede hacer todo aquello, qué ejercicio puede trabajar, ¿qué es lo que se debe recomendar? Primero, cuando la persona no ha tenido nada de actividad física, así, pero lo que es absolutamente nada, hasta en un proceso de sedentarismo, llamémoslo de esta manera. Antes se consideraba sedentarismo activo al hecho que simplemente las personas corrían a coger el bus porque ya se atrasaban, ¿de acuerdo? Era el único momento donde hacían un poquito de actividad. Ahora, como usted sabe, la mayoría de personas nos encontramos en la parte de lo que es la virtualidad por medio de estas plataformas. ¿Y qué sucede? Hasta en Zoom o hasta en Teams, la mayoría se atrasa, ¿cierto? Hay varios factores, bueno, un sinnúmero de inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando va a entrenar? Cuando dice, perfecto, desde el día de mañana empiezo a entrenar porque yo me lo propongo así. Tiene que ver primero las metas y objetivos que quiere lograr. ¿De acuerdo? Por ahí algunos saben decir, es que, profe, yo solo quiero sacar cuadritos porque algún rato hemos de regresar a la playa. Y no es la idea. ¿De acuerdo? Sino que usted si va a entrenar es por salud. Aparte de la parte estética, tiene que ser por su salud, jóvenes. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer es trazarse metas y objetivos. Segundo, algo muy importante es aprender a dominar el peso de su cuerpo. ¿De acuerdo? Lo que yo me refiero, peso de su cuerpo es simplemente tiene que trabajar con las cargas que es su cuerpo, no tiene nada más.
esté flaquito, esté delgada, esté gruesita o esté un poquito con un peso extra o adicional, no quiere decir que yo por ese peso tengo que cargar más, no. ¿Cómo controlamos? Cuando usted domina ya completamente lo que es su peso corporal, ya puede adicionar peso extra. Es decir, ¿a qué me refiero yo controlar su peso corporal? Tal y como ustedes, lo que usted pesa, aprenda a dominar. ¿Cómo lo domina? Levanten la mano, ¿quién ha hecho aquí flexiones de pecho? Levante la mano, ¿quién ha intentado alguna vez hacer flexiones de pecho? Perfecto. A ver, Gabriel, te pregunto, ¿cómo se flexiona el pecho? No se puede flexionar el pecho, si no Ah, sería en sí el codo. correcto, sí, jóvenes. Desde ahí mismo les hago esa pregunta con la intención de que de ir quitando también ese término de flexión de pecho, porque lo que en realidad se hace es flexión y extensión de brazos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O flexión y extensión de codos, es lo que se trabaja, ¿verdad? Porque el pecho, la mayoría ya les veo algunos que bajaron la cabecita e intentaron flexionar el pecho, no van a poder, ¿de acuerdo? Es flexión y extensión de brazos. Perfecto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trazarnos metas, objetivos y a dónde queremos llegar y por qué lo estamos haciendo, tenemos que ir viendo estos detalles. Trabajamos con nuestro propio peso, como son ejercicios abdominales, flexiones y extensiones de codos. Las abdominales, como les había comentado, son las tradicionales, las tijeras, las cruzadas, las mixtas, las combinadas, todo este tipo de ejercicios. ¿Sí? Al igual que nosotros también podemos trabajar lo que son sentadillas, ¿sí? Todo tipo de sentadillas, los polichilenos, toda esta actividad tenemos que irla trabajando simultáneamente. Pero siempre, jóvenes, y así, aunque ustedes tal vez digan, profe, usted ya nos cansa con esta palabra, tenemos que hacer un calentamiento previo. En nuestra cultura nosotros no estamos acostumbrados a hacer un calentamiento. Lamentablemente, desde que somos pequeños, siempre nos centramos netamente en coger e ir a jugar, nada más, ¿sí? Lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos un balón, rapidito ponemos dos piedras, si estamos en la calle, ese es un arco. Si estamos en el parque de tal árbol a tal árbol, ese es un arco y nos ponemos a patear. Entonces, eso es lo que nos va provocando a nosotros estas lesiones, un mal calentamiento. Al igual que en casa, el simple hecho que yo sé que ustedes ya están grandes y están creciendo, la mayoría de ustedes ya llegó tal vez a una altura que ya no va a pasar, o algo otros todavía están desarrollándose, quiere decir que es un principio para que usted se mantenga en actividad. El estar en esa edad que usted se encuentra, pues es un buen momento para tonificar músculos, fortalecer, sacar resistencia, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Sí, lo primordial siempre tiene que ser que el ejercicio en su vida. Continuando como le estaba diciendo, una vez que usted ya controla su peso, ya controla su ejercicio, aquí en alguien de usted aquí, no sé si practica tal vez lo que es calistenia o tal vez lo que hacen barras, ¿sí? Los ejercicios de dominadas en barras. Perfecto. Ahí netamente, si usted no controla el cuerpo, pues no va a subir, ¿verdad? Y ahí vienen las metas y objetivos nuevamente. Si yo quiero llegar a hacer 10 barras, eh, cada cierto tiempo, pues ahí viene la parte del entrenamiento. Entonces, una vez que ya se controla eso, ya podemos pasar a los siguientes niveles, que son como son el ejercicio ya implementando pesas de 5 libras y vamos trabajando por tiempos. A mí siempre me gusta trabajar por tiempos porque la adaptación al ejercicio de su cuerpo tiene que ser notorio, tiene que ser evidente que no le va a causar ningún malestar. Si usted empezó ya trabajando con su cuerpo y después ya pasó a trabajar con pesas de 5 libras, perfecto. Siempre tenemos que ir trabajando 2 semanas, 3 semanas con ese peso. Vemos que estamos avanzando, perfecto. Subimos al siguiente nivel que son, hola Martín Cadena, ¿cómo estás? Vamos, son al peso de 10 libras. De ahí vamos de 10 libras, nos quedamos 2, 3 semanas, evaluamos cómo estamos trabajando, pasamos a 15 libras y así sucesivamente es como se va subiendo el peso en el ejercicio. Siempre les he dicho yo, chicos, siempre se debe trabajar por procesos, de menos a más, porque si nosotros nos saltamos este proceso,
Acá es cuando nos llegan las lesiones. El ejercicio, los músculos no están desarrollados para coger lo que es peso o cargas extras. No sé si tal vez hay preguntas o inquietudes. ¿No? Listo. Entonces, jóvenes, vamos a quedar hasta ahí la parte de la clase del día de hoy.